Continuamos con nuestros invitados internacionales, conociendo otras experiencias, otras miradas, ampliando nuestro horizonte en esta reflexión sobre la movilidad del transporte urbano. Por eso invitamos a Marcela Munizaga, quien nos va a hablar sobre cómo los datos masivos nos pueden ayudar a mejorar la experiencia de viaje y la habitabilidad de las ciudades. Este tema de estos datos masivos, esto es tendencia, necesario. Marcela Munizaga es ingeniera civil de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora titular del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, donde es directora académica de investigación e innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, integrante de la Comisión Central de Propiedad Intelectual, presidenta del Consejo Asesor del Centro de Investigación Avanzada para la Minería, investigadora del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería y del Centro de Clima y Resiliencia. La doctora Munizaga es especialista en modelación de demanda de transporte, modelos predictivos y comportamiento de viajeros. Ha liderado investigaciones en procesamiento de datos masivos de transporte público, la cual ha sido transferida a la práctica y se utiliza para decisiones de gestión y planificación. Es también editora de varias revistas internacionales, con frecuencia es invitada a ser parte de comités de programa de conferencias, dictar charlas, así como participar en comités de tesis y premios internacionales. Sus temas de experticia incluyen movilidad, transporte público y electromovilidad, y por supuesto es nuestra invitada. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias a Iván por la invitación. Yo hoy día les voy a hablar sobre cómo el uso de datos masivos nos puede ayudar a lo que todos queremos, ¿no es cierto?, que es mejorar la experiencia de viaje de los usuarios y mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Escuché la presentación de Ricardo, me gustó mucho y me sirve mucho, da muy buen contexto a lo que yo quiero comentar hoy día. Yo, para dar marco, quiero partir recordando que nosotros como sociedad tenemos unos compromisos, ¿no es cierto?, de promover y lograr un desarrollo sustentable, y dentro de eso uno de los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable de Naciones Unidas, que es el objetivo 11, estamos comprometidos de aquí al 2030 de mejorar el acceso a la vivienda, de tener sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos, mejorar la seguridad vial, tener una urbanización inclusiva y sostenible, reducir el impacto ambiental negativo de los sistemas de transporte. Recordemos que el transporte es responsable del orden del 30% de la emisión de gases de efecto invernadero, proporcionar acceso universal a zonas verdes, y a esto que ya teníamos, ¿no es cierto?, se le suma ahora en el contexto de COVID, que como dice ahí, las ciudades se encuentran en la primera línea en relación a la lucha contra la pandemia y sus efectos duraderos. También está lo que mencionaba Ricardo, de cierta desconfianza a usar el transporte público por parte de los usuarios, cierto temor, la significativa reducción de uso del transporte público durante el periodo de pandemia. Así que tenemos un desafío que es muy significativo, donde el transporte público juega un rol fundamental. Así que ahora, en este momento, digamos, tenemos que ser muy creativos, usar todas las herramientas disponibles para ir continuamente mejorando nuestros sistemas para poder lograr estos objetivos, que son muy importantes y también muy ambiciosos. La otra lámina de introducción que quiero presentar es esta. Estos son datos de Santiago de Chile, de la encuesta Origen-Destino 2012, pero yo sospecho que en Medellín puede que sean parecidos, en otras ciudades no cambian mucho estos números. Yo lo que quiero ilustrar acá es que si es que uno dividiese los propósitos de viaje en tres, trabajo, estudio y otros, por lejos, el propósito de viaje más importante es otros. El propósito otros representa más del 50% de los viajes, y en otros hay una infinidad de cosas distintas, como compras, ir a buscar o dejar a alguien, trámite, visitar a alguien, viajes de salud, recreación, otra actividad, trabajo, estudio, etc. Porque a mí me parece que esto es tan importante, porque en un ambiente donde los datos son escasos y caros, digamos, los datos que se obtienen a través de encuestas, generalmente los datos de encuesta
se enfocan en el viaje al trabajo en punta mañana. Y la verdad es que el viaje al trabajo en punta mañana es un porcentaje menor de los viajes y es probablemente el viaje que es más fácil de entender y modelar. Pero tenemos muchas otras cosas distintas que hacen las personas en distintos horarios, en distintos sectores de la ciudad. También tenemos que nuestras ciudades son heterogéneas. Acá esta es una imagen de Santiago, descrita en 6 grandes zonas. Hay zonas de la ciudad de mayor ingreso, mayor tasa de motorización. Hay otras zonas de la ciudad que son más pobres. Hay zonas donde viven las familias con un número de personas por hogar mayor. Y otras donde están más concentrados en hogares de 1 o 2 personas, ¿no es cierto?, con un promedio menor. Y también las distintas zonas de la ciudad tienen distintas tasas de motorización, el número de vehículos por hogar y distinto porcentaje de uso de transporte público. Bueno, dado todo este contexto, nosotros en la universidad, en conjunto con el Estado de Chile y con el financiamiento de nuestra agencia de investigación, que antes se llamaba CONICIT, ahora se llama ANIT, Agencia Nacional, desarrollamos herramientas que permitan utilizar los datos de lo que llamamos datos pasivos de transporte público, que se generan diariamente mediante la operación del sistema de transporte público, y herramientas que procesen esos datos y nos permitan obtener información valiosa para distintos usos. Y les voy a contar un poquito sobre eso hoy día. Bueno, los datos que nosotros tenemos provienen del uso del sistema Transantiago, que es el sistema de transporte público en Santiago. Bueno, hoy día se llama Red, cambió el nombre. En nuestro sistema, que tiene más de 6.000 buses, todos los buses están equipados con GPS, que envía una señal de posición cada 30 segundos, generando entre 80 y 100 millones de registros a la semana. El sistema que contiene buses, metro y también un tren suburbano, tiene un sistema de pago mediante tarjeta inteligente, que es la única forma de pagar en el sistema. No existe, no se puede pagar con efectivo, no existe ticket de temporada. La única forma son validaciones a través de la tarjeta VIP, que se generan entre 35 y 40 millones de registros a la semana. También hay información muy valiosa sobre los trazados de los servicios, la asignación de buses a servicio, que es algo que hace el regulador para el pago de las tarifas a los operadores. También es conocida la posición de los paraderos, por cierto, y la posición de las estaciones de metro. Esta información nosotros hoy día en la universidad la recibimos online, la información de GPS, así que podemos desarrollar herramientas online, está disponible online, y la información de transacciones está disponible con 1 semana de rezago, porque los validadores donde se realizan las transacciones de pago no están conectados a través de algún sistema online, sino que queda la información almacenada en unos computadores que se descarga una vez que el bus llega al terminal y de ahí se envía la información a una central. Bueno, nosotros para utilizar estos datos desarrollamos algunas metodologías. Una componente muy importante de la metodología que desarrollamos es la estimación de paradero de bajada, porque nuestro sistema de pago tiene validación solo a la subida. Nuestra tarifa en Santiago no depende de la distancia, entonces solo se valida a la subida. Nosotros desarrollamos un método para estimar paradero de bajada, que es algo que publicamos, lo hemos validado y nos entrega una estimación de bajada bastante confiable. Y también tenemos una metodología que permite diferenciar los transbordos de los destinos, los puntos de transbordo de los destinos de actividad. Para ustedes que trabajan en temas de transporte saben que es muy distinto, ¿no es cierto?, conocer las etapas del viaje que conocer el viaje completo, porque lo que a uno le interesa para planificar el sistema son los lugares donde las personas van a realizar actividades. Los puntos de transbordo es una consecuencia del sistema de transporte que nosotros le ofrecemos a la comunidad, pero donde se satisfacen las actividades es en los propósitos de viaje. Entonces, propusimos también una metodología que también está publicada en un artículo y validada
para estimar los puntos de transbordo y diferenciarlo de los destinos de viaje. Incluso hacemos una estimación de propósito de viaje, que es una estimación gruesa. Para las actividades largas de más de 2 horas consideramos que es una actividad de trabajo, si es que es una tarjeta regular, o estudio, si es que es una tarjeta de estudiante. Después de la última transacción del día, consideramos que las personas están en su casa, y para las actividades cortas simplemente las llamamos actividad otros. Bueno, con esto podemos obtener información muy detallada, por ejemplo, de los perfiles de carga que mencionaba Ricardo, que son muy relevantes para estimar niveles de hacinamiento en los buses. Nosotros tenemos, a partir de ya prácticamente más de un año, información continua. Nosotros observamos todos los vehículos del sistema, todos los días del año, a todas las horas. Entonces podemos hacer análisis muy detallado, por ejemplo, de perfil de carga. Podemos mirar también indicadores globales del sistema. Hay un ejemplo de un pantallazo de un día en particular en que se sirvieron 4 millones de viajes. El tiempo promedio de viaje fue de 28 minutos, pero se observó un viaje con un tiempo de viaje de 240 minutos, es decir, en tiempo promedio estamos bastante bien, ¿no es cierto? Muy razonable, pero tiene una cola la distribución de tiempos de viaje. Aparece también ahí reportado que en promedio los viajes tienen 1,3 etapas, pero que se observó un viaje de 5 etapas. El promedio de la distancia, 7,6 kilómetros, la mayor distancia, 40 kilómetros. Esto, distancia euclidiana, es decir, la distancia lineal entre los dos puntos, distancia en ruta un poquito mayor siempre, 9,3 kilómetros en promedio, y la mayor distancia, 82,2. Estos son indicadores globales que uno puede mirar para saber qué está pasando con el sistema. Estos números en general son muy estables, bueno, salvo cuando ocurren cambios significativos como ha pasado ahora en la pandemia, pero también tenemos todo el detalle de cada uno de los números que forman estos promedios que nos permiten mirar aspectos específicos. Ahí, por ejemplo, hay un histograma que muestra el tiempo de viaje. Entonces, ustedes pueden ver ahí que hay más de 1 millón de viajes muy cortitos que se demoraron entre 0 y 15 minutos. Después también hay más de 1 millón de viajes que se demoraron entre 15 y 30 minutos, que de hecho es la moda, es el valor más probable. Y después ya va cayendo la distribución. Hay cerca de 800.000 viajes que se demoraron entre 30 y 45 minutos, y como yo les decía, cae muy rápidamente, sin embargo tiene una cola esta distribución. Estos viajes que están hacia la derecha, ¿no es cierto?, que se demoran más de 2 horas, son viajes que significan una calidad de vida muy mala para esas personas, ¿no es cierto?, que se demoran más de 2 horas en su viaje. Afortunadamente son poquitos, pero aparecen ahí en los datos. Bueno, también podemos mirar lo que pasa entre las distintas zonas. Por ejemplo, acá esta es una gráfica que permite mirar para una zona de destino específico, que en este caso nosotros elegimos una zona de destino en el centro de la ciudad. ¿Cuánto tiempo de viaje tienen los viajes en transporte público que se realizan desde cada una de las más de 800 zonas en que está dividida la ciudad hasta esa zona de destino en particular? Y se pueden ver cosas interesantes, como por ejemplo que hay zonas, por ejemplo acá hay zonas rojas rodeadas de verde y azul. Eso significa que esa zona en particular tiene muy mala cobertura de transporte público, porque tiene otras zonas que están incluso más lejos, en que las personas se demoran menos. Y de esa zona los tiempos de viaje son muy altos. Uno esperaría acá, ¿no es cierto?, que mientras más cerca de esa zona, menores fuesen los tiempos y que se distribuyera homogéneamente hacia los bordes, pero eso no es así. Bueno, también podemos mirar con mucho detalle las matrices origen-destino. Acá hay una visualización de matrices origen-destino, tenemos distintas. Esta permite identificar zonas que uno quiere mirar. También se puede separar por tipo de usuario, si usan metro o no usan metro, el tipo de tarjeta. Se pueden construir estadísticas globales por periodo, como las que yo les mostré antes, pero acá uno puede seleccionar las cosas que quiere mirar
distancia, número de viaje, etcétera, velocidades también. Bueno, todas esas herramientas fueron desarrolladas por la universidad en conjunto con el Directorio de Transporte Público Metropolitano, fueron transferidas al Directorio de Transporte Público Metropolitano y ellos hoy día las usan para distintas cosas, como por ejemplo hacer diseño de servicio, hacer la evaluación del sistema, ya no se hacen mediciones manuales para que se hacían antes para evaluar el sistema, para tomar decisiones de infraestructura, por ejemplo, mirar las velocidades para ver dónde es necesario construir corredores dedicados a transporte público, para hacer intervenciones operacionales, como por ejemplo modificar un recorrido, modificar, eliminar una parada o agregar, y para modelación. Bueno, modelación es lo que más nos gusta hacer a nosotros en la universidad. Ahí está la componente, ¿no es cierto?, de entender el comportamiento de los usuarios. Hemos desarrollado con estos datos modelos de fuga de clientes que son capaces de predecir cuáles son los usuarios que están prontos a abandonar el sistema de transporte público, modelos de velocidad de buses por tipo de infraestructura, que nos permite estimar cuál es el beneficio que se obtendría en términos de velocidad de implementar, por ejemplo, pistas solo bus o corredores exclusivos. Tenemos también modelos de apelotonamiento de buses, que es algo muy relevante que mencionaba Ricardo en su presentación. Modelo de exposición a contaminantes atmosféricos, eso es algo, bueno, Santiago es una ciudad que sufre, sobre todo en los periodos de invierno, de problemas muy serios de contaminación ambiental. Y lo que nosotros hicimos fue un modelo que permite, a través de observar la movilidad de las personas, ver cómo cambian los niveles de exposición. Por ejemplo, si yo me muevo desde mi hogar hacia mi trabajo, entonces uno podría pensar en medidas como, por ejemplo, recomendar quedarse en la casa a las personas si es que eso tiene beneficios significativos. Y eso lo hacemos gracias al nivel de desagregación que permiten estos datos. También tenemos modelos de uso de tiempo que permiten observar el desarrollo de actividades de las personas. Y lo último en lo que hemos estado trabajando y que les quiero mostrar hoy día muy brevemente es un modelo de impacto de la cuarentena en la movilidad. Aquí hemos trabajado con algunos colegas, Benjamin Granch, Angelo Guevara, Daniel Schwartz y Alejandro Tiracini, en observar lo que ha pasado con nuestros usuarios de transporte público durante el periodo de cuarentena. En Santiago tuvimos el primer caso de COVID en marzo de este año. Una de las primeras medidas que se tomó fue cerrar los colegios. Eso tuvo un impacto muy significativo en la movilidad, cayó drásticamente la movilidad. Y después de eso se tomaron medidas de cuarentenas dinámicas. Se fue definiendo cuáles comunas entraban o salían de cuarentena. Y eso en función del número de casos activos que había. Y se fue cerrando y abriendo, y también tuvimos un periodo de cuarentena total, donde todas las comunas estaban en cuarentena. Una de las primeras cosas que se observó es que eso afectó de manera distinta a las distintas zonas de la ciudad. ¿Se acuerdan que yo les mostré al inicio que Santiago es una ciudad segregada, ¿no es cierto? No todas las zonas son iguales. Por ejemplo, una de las zonas que tuvo mayor respuesta a estas medidas de restricción fue la zona oriente, que es la zona de mayores ingresos, en comparación con las zonas de menores ingresos, donde hubo menor respuesta. ¿Qué ha pasado con la pandemia en Chile? Ahí yo tengo algunos gráficos. Nosotros tuvimos un pic por ahí por junio, y después de eso nos hemos mantenido en niveles relativamente estables, con esta política, ¿no es cierto?, de agregar y quitar comunas de la cuarentena. Puse ahí una lámina de un poquito de comparación, lo que está pasando en Chile con lo que está pasando en Colombia. Yo veo acá que ustedes tuvieron el pic un poquito más tarde, fue la evolución en el caso de ustedes fue más lenta. Nosotros subimos muy rápidamente al inicio, ustedes subieron un poquito más lento y de alguna manera tuvieron una especie de segunda ola, así que es un poco distinta la evolución. ¿Sí? Bueno, ¿qué ha pasado con la movilidad observada en transporte público? Acá ustedes tienen una imagen que muestra
las transacciones o los viajes en transporte público a lo largo de todo el año, bueno, entre marzo y septiembre, en el año 2019 y en el año 2020. Como pueden ver, si ustedes se fijan, ya en marzo, antes de que comenzaran las medidas de restricción, tuvimos una caída significativa de cerca de 1 millón de viajes, y después se redujo en prácticamente más del 80% la cantidad de viajes. Hay una reducción drástica cuando comienza la primera medida, que es el cierre de los colegios. Después se vuelve a reducir cuando comienzan las medidas de cuarentena, después por ahí sube, después acá se mantiene en valores muy bajos cuando estuvimos en el periodo de cuarentena total, y comienza a recuperarse una vez que comienza a liberarse las restricciones de la movilidad en algunas comunas. Ahora, también cambió la distribución horaria de los viajes. Acá hay una comparación de 2 semanas en particular, la primera semana de marzo y la primera semana de junio. Acá tenemos los datos cada 15 minutos. Se puede ver que en marzo tenemos un perfil horario con puntas muy marcadas. Aquí está la punta de la mañana, la punta del mediodía y la punta de la tarde. Durante el periodo de pandemia, que es lo de color amarillo o naranjo, no sé, bueno, son medio parecidos los colores, ese mismo. Se ve que las puntas son mucho menos marcadas, bueno, se observa la reducción drástica, ¿no es cierto?, en el número de viajes. La punta de la tarde se adelanta y definitivamente desaparece la punta del mediodía, no hay punta del mediodía. También observamos cambios en la distancia recorrida, y también acá estos cambios son distintos por zona de la ciudad. En los sectores de mayores ingresos hay un aumento de la distancia recorrida, y en cambio en las zonas de menor ingreso hay una disminución en la distancia recorrida. Exacto. También hubo un cambio en el número de transbordos. Teníamos que en el periodo, por ejemplo, en la zona centro, si miramos marzo versus junio, hay una disminución, ¿no es cierto?, en el número de transbordo. También en la zona norte, en toda la zona en realidad, se observa una disminución en el número de transbordo, tanto en los viajes largos como en los viajes cortos. Ahora, una cosa que a nosotros nos interesaba mirar era cuál era el efecto de las restricciones que se imponen legalmente, ¿no es cierto?, que es esta cuarentena dinámica, que se designa las comunas que van a estar en cuarentena versus las comunas sin cuarentena. Acá hay un gráfico que muestra eso. La línea azul es la línea de las comunas con cuarentena y la línea roja es la de las comunas sin cuarentena. Bueno, nosotros desarrollamos un modelo que se llama de diferencias en diferencias, porque acá tenemos comunas que están afectas a cuarentena y otras que no, ¿no es cierto? Entonces desarrollamos un modelo que nos permite observar cuál es el efecto de la cuarentena. Yo ahí puse un par de líneas marcadas en negrita, que es lo más importante. Se observa que el hecho de decretar que una comuna tiene cuarentena implica una reducción de 14,23 viajes por cada 1.000 habitantes. Eso es el efecto del primer día que se impone la cuarentena, pero después hay un efecto que está asociado al número de días que esa comuna o ese municipio está en cuarentena, que es de 0,16. Entonces, si bien al principio hay un efecto significativo, después ese efecto va disminuyendo, comienza a aumentar paulatinamente la cantidad de viajes. Y esto fuimos capaces de capturarlo con este modelo de diferencias en diferencia. Bueno, en síntesis, observamos con estos datos que durante el periodo de pandemia se observa una reducción de viajes en transporte público del 87% en términos globales, donde la mayor reducción es en el sector oriente, menor reducción en las zonas sur, poniente y norte, que son los sectores de menores ingresos. También se observó un cambio en la distribución horaria de los viajes, desaparece la punta del mediodía, se adelanta la punta de la tarde. Hay un cambio temporal en la partición modal. En abril baja el uso de metro en mayor medida que el de bus y metro,
No les mostré gráficos de esto, pero sí lo vimos con mucho detalle cuando hicimos el análisis. A partir de mayo se vuelve a la partición modal original. Eso todavía no hemos logrado explicar bien por qué. En principio hay una mayor reducción en el uso de metro. Probablemente las personas estaban más preocupadas de contagiarse en el caso del metro que en el caso de bus. Y la cuarentena tiene un impacto, ¿no es cierto?, inicial de reducir en 14,23 viajes por cada 1.000 habitantes, y ese efecto va disminuyendo en 0,16 por cada día que la comuna sigue en cuarentena. Y bueno, ¿cuáles son mis conclusiones? Que estas herramientas basadas en datos tienen una amplia gama de aplicaciones posibles, se pueden usar para muchas cosas distintas, que permiten mejorar la operación y gestión de los sistemas de transporte, permiten ayudar en la planificación de la ciudad, permiten estudiar el efecto de medidas de distinto tipo, como por ejemplo lo que yo les mencionaba de la cuarentena durante el periodo de pandemia. También lo otro que les mencioné de los periodos de contaminación ambiental. Hay muchas cosas que se pueden hacer y yo creo que necesitamos de estas herramientas para cumplir con, en particular, el objetivo de desarrollo sostenible, que es el que nos atañe. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela, por tu presentación. Invito a todas las personas que se han vinculado con nosotros, que están en este momento siguiéndonos por Facebook Live y por YouTube, a que formulen sus preguntas con respecto a la ponencia de la doctora Marcela Munizaga. Dice que si están conectados los buses con alguna app para que los usuarios conozcan la posición del bus. Sí, la verdad es que, bueno, esa es muy buena pregunta. Eso es algo que mejora muchísimo la calidad de servicio percibida por los usuarios, ¿no es cierto? Existen varias apps que tienen acceso a esta información, incluso algunas muy básicas que funcionan con un mensaje de texto desde el celular. También hay una que desarrollaron exalumnos nuestros que trabajaron en este proyecto. Ellos desarrollaron una app que se llama Transap, que no solo recibe la información del GPS del bus, sino que también permite a los usuarios reportar el nivel de servicio al interior del bus, cosas como el nivel de hacinamiento, el estado del bus, etcétera. Así que sí. Bueno, ya la tecnología definitivamente nos permite todo y más. Sí. Bueno, por acá no veo más preguntas, quizás sea un momento, tenemos unos 5 minutitos para formular algunas preguntas más, quizás el personal de la CTU, si tenemos acá una función a la regulación de los buses si están en atascos. Ay, esa es una pregunta muy compleja. Nosotros hemos estudiado mucho el tema de la velocidad de los buses. Bueno, la respuesta corta es que no. Cuando los buses están en atasco es imposible hacer regulación. La congestión afecta más a los buses que a los vehículos particulares y a los pasajeros que van en esos buses. Así que por eso que es tan importante tener en consideración la cantidad de pasajeros que va arriba del bus cuando se toman las decisiones de programación de los semáforos, de asignación de uso de vías, ¿no es cierto? Vías prioritarias y eso. William Albeiro Álvarez nos pregunta si en Santiago existen bases de datos de viajes de transporte privado. A ver, lo que tenemos de bases de datos de viajes de transporte privado, existen datos de Waze, la aplicación que se usa, ¿no es cierto?, para evitar la congestión en la ciudad, y la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que es la agencia encargada de la programación de los semáforos, tiene un convenio con Waze para tener acceso a esos datos, que son datos muy valiosos. Después hay datos de movilidad que se pueden observar a través de telefonía celular y hay gente trabajando con esos datos. Y por último hay datos de validaciones en autopistas que también se han utilizado. Así que existen, no necesariamente están disponibles para todo. Ninguno de estos bases de datos que yo les he mencionado son datos libres. En general son datos que tienen un dueño y hay que acceder a ellos a través de un convenio, hacer algún tipo de acuerdo.
Susana Restrepo Morantes nos pregunta, ¿las empresas de transporte comparten la información de manera oportuna? ¿Es fácil la disponibilidad y consecución de la información de los buses? A ver, en el caso de Santiago, eso es muy fácil porque está regulado. Los datos los recoge el operador, una operador tecnológico. Eh, Todos los buses están conectados a través de este GPS que va a una central. eh, y cuando se firmaron los convenios de operación, quedó establecido que los datos eran de propiedad del regulador. Y la política, bueno, nuestro gobierno tiene una política de datos abiertos, así que en general estos datos sí están disponibles para distintos usos, por supuesto tomando todos los resguardos de la privacidad de las personas y de seguridad, pero en general hay acceso a los datos están disponibles. Siguiente pregunta. La universidad está muy vinculada a la gestión de la movilidad. ¿Qué tipo de convenios se han realizado con Transantiago? ¿Cada cuánto se están haciendo estudios? Pregunta Jaime Sánchez, nuestro presidente. Muchas gracias, Jaime, por la pregunta. Eh, Nosotros firmamos, yo creo que hace unos 8 años atrás, un convenio marco de colaboración con la Subsecretaría de Transporte. Y en el fondo decir, la universidad, nosotros somos una universidad pública que vemos como parte de nuestra misión desarrollar herramientas que ayuden a mejorar la calidad de vida en las ciudades. Y por otro lado, el ministerio, ¿no es cierto?, tiene el rol de eh, lograr que se ofrezca servicios de transporte público de calidad a los usuarios. Así que en ese contexto tenemos este acuerdo que lo firmamos hace varios años. Hemos seguido colaborando, pasando por distintos gobiernos. Nos ha tocado de repente cambio de gobierno entre una coalición política y otra, pero esto tiene un sustento técnico que lo hace que se logre llegar a acuerdos con los distintos gobiernos y seguir colaborando. Y seguimos colaborando hasta el día de hoy y lo vamos a seguir haciendo, porque es algo que es de mutuo beneficio para el ministerio. El desarrollo de estas herramientas le ha significado enormes ahorros de recursos, porque muchas de las cosas que hoy día se pueden obtener los datos a partir de esta aplicación, antes se hacían mediante medición. Entonces, por ejemplo, no sé, por medir velocidades de buses es algo muy costoso porque la velocidad de los buses tiene mucha varianza y los buses se mueven a lo largo de la ciudad, hacer mediciones en periodo nocturno, tener cobertura de los más de 10.000 paraderos que tiene el sistema. Es algo muy difícil de lograr con mediciones manuales. Así que para el ministerio es muy valioso porque tienen información de muy buena calidad, muy confiable, a un costo bajísimo. Y para nosotros en la universidad, por otro lado, también es muy valiosa porque nos ha permitido desarrollar metodologías, eh, publicar esto en revistas científicas importantes. Para nuestros estudiantes es muy motivante desarrollar herramientas que van a ser aplicadas, que tienen un uso práctico, que permite mejorar la calidad de vida de las personas. Así que es un círculo virtuoso en el que hemos colaborado. Donde todos ganan. Libardo Silva nos pregunta cuál es el software empleado para el proceso de esa magnitud de datos. ¿Desarrollaron alguna aplicación? Sí, no, nosotros hemos desarrollado software sobre la base de librerías ya existentes, pero la verdad es que sí, tuvimos que desarrollar software. Eh, Nosotros partimos trabajando con muestras de datos hasta que logramos conocer bien los datos. Al principio nos demorábamos 6 meses en procesar una semana de datos y hoy día podemos hacer procesamiento en tiempo real. Así que hemos avanzado en eso eh, y sí, desarrollamos software, trabajamos en esto. Yo mencioné por ahí algunas de las personas del equipo, pero trabajaron muchos ingenieros en computación, en colaboración con ingenieros de transporte. Fue un trabajo multidisciplinario y colaborativo para lograr estos resultados. Marcela, no queda más que agradecerte y felicitarlos pues, por semejante desarrollo y tanto conocimiento tan valioso. Creo que vale la pena replicarlo en otros países.
y de otras maneras, porque definitivamente el análisis de la información es lo que nos va a poder construir la movilidad sostenible, no del futuro, sino como vemos contigo del presente. Muchísimas gracias por Muchas haber gracias. participado con nosotros.